crisis, hambre, exilio y pérdida. Ruth 1:5. La hambruna en Belén obliga a una familia israelita a emigrar a Moab. Muerte del padre, luego de los 2 hijos. 3 viudas en una tierra extraña, Naomi, Ruth y Orfa. Simbología, el exilio como imagen del alejamiento espiritual, la muerte como fin de una era. 2. La decisión, lealtad más allá del deber, Ruth 1:6-18. Naomi decide regresar a Belén. Orfa regresa a su pueblo, Ruth elige quedarse. El juramento de Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Simbología, conversión del corazón, fe activa, el llamado de Dios en medio del abandono. 3. El regreso, humildad, provisión y encuentro, Ruth 1:19-23. Ruth y Naomi llegan a Belén, recibidas con asombro. Ruth espiga en el campo de Booz. Booz la protege, provee y reconoce su virtud. Simbología, la providencia de Dios en lo cotidiano, el Redentor, Goel, como figura de Cristo, la gracia en el trabajo humilde. 4. El riesgo, fe, estrategia y redención, Ruth 3:4-1-12. Naomi guía a Ruth a pedir redención según la ley. Ruth se acerca a Booz en la era de trillar. Booz actúa legalmente, redimiendo tierra y esposa. Simbología, la iniciativa de Dios a través de la fe humana, el Redentor que salva a la viuda, Cristo como esposo redentor. 5. La restauración, nacimiento, legado y esperanza eterna, Ruth 4:13-22. Ruth da a luz a Obed, hijo de Booz. Naomi recupera su nombre y dignidad. Obed es padre de Isaí, abuelo de David. Simbología, la resurrección de lo muerto, el linaje mesiánico, la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. 1. La crisis, cuando todo se derrumba. Asterisco, todo comenzó con el hambre. Belén, la casa del pan, se quedó seca como un hueso. Nadie tenía trigo, nadie tenía esperanza. Fue entonces cuando Elimelec, de la familia de Judá, tomó a su esposa Naomi y a sus 2 hijos, y cruzó el Jordán hacia Moab. Tierra de extraños, tierra de enemigos. Pensaron que escapaban de la muerte, pero la muerte los siguió. Primero se fue Elimelec. Luego, uno a uno, sus hijos, Maalón y Quilión, casados con mujeres moabitas, perecieron sin dejar descendencia. Y así, 3 mujeres quedaron solas, viudas, sin marido, sin hijos, sin nombre en una sociedad que solo valora a los fuertes. En aquel tiempo, entendí que la crisis no es solo hambre o muerte, es la sensación de que Dios ha cerrado las puertas. Pero ahora sé, a veces, Dios cierra para abrir mejor. Asterisco. 2. La decisión, cuando una palabra cambia el destino. Asterisco. Un día, Naomi escuchó que el Señor había visitado a su pueblo y que había pan en Belén. Entonces, tomó la decisión de regresar. Pero no quiso arrastrar a sus nueras al sufrimiento. Les dijo, id, volved a vuestras casas, a vuestros dioses, a vuestros padres. Orfa lloró, se despidió, y volvió. Y yo no la juzgo. Hizo lo razonable. Pero Ruth se aferró a ella. Y entonces dijo aquellas palabras que aún hoy hacen temblar los cielos. No me instes a que te abandone. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Una moabita, una extranjera, una descendiente de Lot, enemiga de Israel. Y sin embargo, ella pronunció el acto de fe más puro que he escuchado jamás. En ese momento, no fue solo una hija la que eligió a su madre, fue un corazón el que eligió al verdadero Dios. Yo vi en Ruth lo que muchos no ven, que la lealtad, hist, no es solo fidelidad humana, es un reflejo del amor de Dios mismo. Asterisco. 3. El regreso, cuando el Señor guía los pasos. Asterisco. Cuando llegaron a Belén, todo el pueblo se conmovió. Es esta Naomi, decían. Pero ella les respondió, no me llaméis Naomi, dulce, llamadme Mara, amarga, porque el Todopoderoso me ha amargado la vida. Y tenía razón, según lo que veía, pero no sabía lo que Dios ya había planeado. Ruth, con humildad, fue al campo a espigar, y, casualmente, llegó al terreno de Booz, pariente de Elimelec. Pero yo te digo, no fue casualidad, fue providencia. Booz la vio, no por su belleza, sino por su carácter. Le dijo, he oído todo lo que has hecho por tu suegra, que el Señor te recompense. Y entonces ordenó a sus criados, dejad caer espigas a propósito para ella. En ese campo, vi más que trigo, vi gracia. Vi a un Redentor, Goel, que protege a la vulnerable. Vi a Cristo antes de Cristo, el que provee, el que cubre, el que salva. Asterisco. 4. El riesgo, cuando la fe se arrodilla a los pies del Redentor.
Asterisco Naomi, con sabiduría, le dijo a Ruth: Booz es nuestro pariente redentor. Ve, lávate, úngete, vístete bien, y acuéstate a sus pies cuando duerma. Era un acto arriesgado. Una viuda, extranjera, acercándose de noche a un hombre poderoso. Pero Ruth lo hizo con dignidad, con temor, con fe. Y cuando Booz se despertó, no la rechazó. Dijo: eres más digna que 10 hijos. Al día siguiente, fue a la puerta de la ciudad, donde se juzgaba, y llamó al pariente más cercano. ¿Redimes la tierra?, preguntó. Sí, respondió el hombre. Pero también debes tomar a Ruth, la moabita, como esposa. Entonces, el hombre se negó. Temía por su herencia. Y Booz dijo: yo la redimo. En ese momento, no solo se redimió una tierra, se redimió una vida. Se restauró un linaje. Yo vi en Booz al Redentor que cumple la ley, pero también la trasciende por amor. Como Cristo, que no vino por los justos, sino por los pecadores, por los extranjeros, por los que no tenían derecho. Asterisco. 5. La restauración, cuando el Señor da un nuevo nombre. Asterisco. Y el Señor abrió el vientre de Ruth. Dio a luz un hijo. Y las mujeres dijeron a Naomi: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Y pusieron al niño en el regazo de Naomi, no como su nieto, como su hijo, porque ella, que dijo ser amarga, ahora era llena de gozo. Lo llamaron Obed, el que sirve. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Y de David nació Jesús. Sí, el Mesías, el Rey de Reyes, lleva en sus venas la sangre de una mujer moabita. En ese niño vi la promesa cumplida, que Dios no mira la nación, sino el corazón. Que la lealtad, la fe, el amor, eso es lo que construye un reino. Ruth no fue solo una mujer fiel. Fue un símbolo. Ella representa a todos los que, en medio de la incertidumbre, eligen seguir. A los que, sin herencia, reciben una mayor. A los que, siendo extraños, son adoptados como hijos. Su legado no es solo histórico, es eterno. Porque en la historia de Ruth, no solo vemos el pasado, vemos el corazón de Dios. Asterisco. Espiguilla de arroz. ¿Sabías que el Mesías lleva en sus venas sangre de una extranjera? Ella no era israelita. Era viuda, pobre, vulnerable, pero tomó una decisión que cambió la historia de la salvación. Donde tú vayas, iré yo. Tu Dios será mi Dios. Así habló Ruth, una mujer moabita que, sin saberlo, se convirtió en bisabuela del rey David y antepasada de Jesús. Hoy subimos un vídeo poderoso. Rombo azul pequeño Ruth, el legado de la lealtad en tiempos de incertidumbre. Una narración envolvente, con análisis espiritual profundo, simbología profética y enseñanzas para tu vida hoy. Si estás pasando por un momento de pérdida, incertidumbre o dolor, este vídeo es para ti. Dale clic al vídeo, escucha con el corazón abierto y deja que Dios hable. Suscríbete y activa la campanita para no perderte estos estudios transformadores. Parte 1. El exilio de la familia de Elimelech representa lo que sucede cuando el pueblo de Dios busca soluciones humanas en tiempos de crisis, alejándose de su propósito sagrado. ¿Sabes cuándo empieza a morir un pueblo? No cuando tiene hambre, no cuando sufre. Empieza a morir cuando deja de mirar al cielo y comienza a correr hacia la primera sombra que parece protegerlo. Así solía decirlo un anciano de Belén, sentado a la sombra del viejo olivo junto a la puerta de la ciudad. Yo era joven entonces, pero nunca olvidé sus palabras, porque poco tiempo después, vi con mis propios ojos cómo aquella verdad se cumplía en carne viva, con una familia, con un nombre, con un camino que parecía de salvación, pero que los alejó de su propósito. La historia comenzó con una palabra que helaba el alma: hambre. No era solo falta de pan. Era un vacío que se extendía desde los campos hasta el templo. Belén, la casa del pan, estaba seca. Sus pozos, agotados. Sus graneros, vacíos. Y en medio de ese silencio roto solo por el gemido del viento, un hombre tomó una decisión que parecía lógica, pero que cambiaría todo. Elimelech, de la tribu de Judá. Hombre respetado, esposo de Naomi, padre de 2 hijos. No era malo, no era incrédulo. Pero como tantos en tiempos de crisis, pensó: si aquí no hay pan, buscaré donde lo haya. Y sin consultar al Señor, sin ayunar, sin pedir señales, levantó su tienda y cruzó el Jordán, hacia Moab. ¿Sabes lo que significaba eso? Moab no era solo una tierra vecina. Era la tierra del enemigo, hija de la incestuosa huida de Lot. Tierra que nunca entró en la promesa. Pueblo que no dejó pasar a Israel en el desierto.
lugar de ídolos como Quemos, dios de fuego y sangre. Y allí, Elimelec llevó a su familia, a la casa de Dios, al hogar de los falsos dioses. Y ahí, en ese momento, comenzó el exilio. No fue un castigo directo de Dios. Fue una consecuencia silenciosa de una decisión humana. Como Adán alargando la mano hacia el fruto, como Saúl ofreciendo sacrificios sin esperar al profeta, como Pedro negando a Cristo para salvar su pellejo, una solución rápida, un alivio inmediato, una salida práctica, pero fuera del centro de la voluntad de Dios. Porque Dios no llamó a Elimelec a Moab. Dios no prometió pan allí. Dios no puso su gloria sobre esa tierra. Y aún así, la familia se fue. ¿Por qué? Porque el miedo es un consejero muy convincente. Y el hambre nubla el juicio. Pero el Señor no abandona, aunque su pueblo se aleje. Y así, permitió que Elimelec sobreviviera, por un tiempo. Que sus hijos crecieran, por un tiempo. Que se casaran con mujeres moabitas, por un tiempo. Pero en ese por un tiempo se escondía un juicio sutil. Elimelec murió. Sin honores. Sin descendencia en la tierra prometida. Solo, lejos del altar, lejos del pacto. Y luego, uno a uno, sus hijos, Maalón y Quilión. Muertos sin hijos. Muertos en tierra extraña. Muertos sin que sus nombres fueran escritos en la historia de Israel. ¿Ves el patrón? Primero se fue el pan. Luego, el padre. Luego, los hijos. Y al final, el nombre. Porque en aquella cultura, perder el nombre era como desaparecer del plan de Dios. Y así, 3 viudas quedaron en Moab, Naomi, Ruth y Orfa. Mujeres sin marido, sin protección, sin futuro. Y todo comenzó con una decisión que parecía sensata: vayamos a donde haya pan. Pero olvidaron una verdad eterna. Dios no solo da pan. Él es el pan. Y cuando huimos de su presencia buscando provisiones, encontramos soledad. Este exilio no fue un accidente. Fue un espejo. Un espejo para todos los que, en tiempos de incertidumbre, prefieren la seguridad del mundo a la promesa de Dios. Para los que cambian el desierto con Dios por la comodidad sin Él. Para los que creen que pueden salvarse solos. Pero aquí está lo hermoso. Dios no abandona a los que se pierden. Aunque Elimelec tomó un camino equivocado, Dios no rompió el pacto con su familia. Porque en medio de ese error, en medio de ese exilio, surgió una mujer que tomaría una decisión que cambiaría la historia. Ruth. Y aunque su familia vino a Moab huyendo de Dios, ella, desde Moab, regresaría a Él. No por sangre, no por tradición, sino por lealtad, por amor, por un corazón que ya anhelaba al verdadero Dios, antes de conocerlo. Y así, mientras el exilio marcaba el fin de una generación, Dios ya estaba preparando el comienzo de otra. Porque a veces, Dios permite el exilio, para provocar el regreso. Y el regreso, será el tema de lo que viene. Ruth, el legado de la lealtad en tiempos de incertidumbre. Parte 2. La decisión de Ruth de quedarse con Naomi simboliza la conversión del corazón, abandonar los ídolos para seguir al verdadero Dios, sin vuelta atrás. Hay decisiones que se toman con la cabeza, y hay otras que nacen del alma. Esas son las que cambian el destino del mundo. Así lo decía el anciano, mientras miraba el horizonte donde el sol se hundía tras las colinas de Belén. Yo le pregunté una vez, ¿cuál fue la decisión más importante que has visto en tu vida? Y sin dudar, respondió, la de una mujer moabita que eligió a una viuda antes que a su propia familia. ¿Por qué? Porque no eligió solo a una persona, eligió a un Dios. Y en ese momento, eligió la eternidad. Después de 10 años en Moab, Naomi escuchó la noticia: el Señor ha visitado a su pueblo y hay pan en Belén. No fue un rumor cualquiera. Fue una voz en el desierto del alma. Dios no habló con truenos ni con fuego, sino con trigo, con abundancia, con restauración. Y Naomi, con el corazón roto pero con un hilo de esperanza, decidió volver. No por orgullo, no por nostalgia, sino porque entendió, al fin, que aunque ella había salido de la tierra de Dios, Dios nunca había salido de ella. Pero no quiso arrastrar a sus nueras al sufrimiento. Id, les dijo, volved a vuestras casas. Que el Señor sea bondadoso con ustedes, como ustedes lo han sido conmigo y con los muertos. Que encuentren descanso, cada una en la casa de su marido. Y lloraron, las 3, como si el viento mismo se hubiera detenido para escuchar aquel llanto. Orfa besó a su suegra y se fue. No la juzgues. Era lo razonable, lo seguro, lo humano. Regresaba a su madre, a sus costumbres, a sus dioses. A Quemos, que exigía fuego y sacrificios.
a un mundo donde el valor de una mujer se medía por su esposo, no por su carácter. Pero Ruth se aferró a Naomi, no con palabras suaves, no con promesas vacías, sino con un juramento que resonó como un decreto del cielo. No me instes a que te abandone. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú morares, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. ¿Sabes lo que hizo Ruth en ese momento? No solo eligió a una suegra, rompió con su pasado, renunció a su identidad, abandonó su religión, y lo hizo todo, por lealtad. Pero detrás de esa lealtad humana, había algo más profundo, una conversión del corazón. Porque cuando dijo tu Dios será mi Dios, no estaba repitiendo una frase, estaba naciendo de nuevo. Estaba diciendo adiós a los ídolos de piedra y fuego. Estaba entrando en un pacto que no entendía del todo, pero que su espíritu reconocía como verdadero. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. No convence con argumentos, convence con presencia. Y Ruth, al ver el sufrimiento de Naomi, al ver su fe aún en la amargura, vio algo que los templos de Moab nunca le mostraron: la fidelidad de Jehová. Porque Naomi, aunque decía ser Mara, aunque creía que Dios la había vaciado, aún era portadora del nombre de Dios. Y en su dolor, en su regreso, en su debilidad, era más evangelio que cualquier sacerdote. Y Ruth lo vio, y decidió: yo no quiero el Dios del fuego, yo quiero el Dios del regreso, el Dios del perdón, el Dios que visita a su pueblo. Esa fue su conversión, no en un templo, no con un ritual, sino en un camino polvoriento, con los pies sangrando, siguiendo a una mujer rota hacia una tierra desconocida. Y en ese acto, Ruth se convirtió en un tipo de la iglesia gentil, la extranjera que no tenía derecho, pero que fue llamada, la que no nació en el pacto, pero que lo abrazó con más pasión que los hijos naturales. Porque muchas veces, los que nacen dentro del pueblo de Dios caminan por tradición, pero los que entran por conversión, lo hacen con fuego en el corazón. Y Dios honra eso. Por eso, cuando Ruth cruzó el Jordán de regreso a Belén, no solo cambió de tierra, cruzó de muerte a vida, de oscuridad a luz, de idolatría a adoración. Y aunque no lo sabía, estaba caminando hacia un campo llamado providencia, hacia un hombre llamado redención, y hacia un linaje que llevaría el nombre de David, y mucho más allá, el nombre de Jesús. Porque en ese momento, en ese camino, Dios no solo estaba restaurando a Naomi, estaba reclutando a una heredera del reino. Y así, mientras el mundo veía a una extranjera pobre y vulnerable, Dios veía a una reina en potencia, a una madre del Mesías, a una mujer de Gist, lealtad inquebrantable. Y ahora, mientras caminaban hacia Belén, el viento soplaba del este, y el trigo, en los campos lejanos, ya comenzaba a adorarse. Pero el verdadero milagro no era el trigo, era el corazón de una mujer que, al elegir a una viuda, había elegido al verdadero Dios. Y lo mejor, aún estaba por venir. Parte 3. El regreso a Belén simboliza la restauración divina, cuando el que ha sido quebrantado es levantado por la gracia en medio de la humildad. La gloria de Dios no entra por las puertas de oro, entra por las grietas del alma rota. Eso me dijo el anciano la primera vez que le pregunté por qué Dios eligió a una viuda amargada y a una extranjera para cambiar la historia. Y ahora, después de tantos años, entiendo lo que quiso decir. Porque cuando Naomi y Ruth entraron a Belén, no lo hicieron con trompetas, ni con carros, ni con vestidos de fiesta. Lo hicieron con los pies cansados, los rostros marcados por el viento del desierto, y los corazones llenos de cicatrices. Y cuando el pueblo las vio, no gritaron de alegría. Se quedaron en silencio. Luego, uno dijo: «¿Es esta Naomi?». Y otro respondió: «No puede ser, la que se fue llena, ahora vuelve vacía». Y Naomi, con la voz quebrada como una rama seca, levantó el rostro y dijo: «No me llaméis Naomi, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho amarga. He ido llena, y el Señor me ha hecho volver vacía. ¿Por qué me llamarán Naomi, si el Señor ha testificado contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?». ¿Sabes lo que hizo en ese momento? No maldijo a Dios, no negó su fe, pero tampoco fingió paz. Dijo su verdad. Y en esa verdad, Dios la encontró. Porque muchas veces, creemos que la fe es fingir alegría cuando estamos rotos. Pero la verdadera fe, es decir, estoy quebrantado, pero aún te busco. Y eso es exactamente lo que hizo Naomi. Pero mientras ella se llamaba a sí misma amarga, Dios ya estaba preparando su restauración.
Y la clave no sería un milagro en el cielo, sino un campo en la tierra. Porque al día siguiente, Ruth le dijo: déjame ir al campo, a espigar entre las gavillas, detrás de quien me permita. Y Naomi respondió: ve, hija mía. Y así fue. Ruth, la extranjera, la viuda, la pobre, tomó su delantal y fue al campo. No para robar, no para mendigar, sino para trabajar con dignidad, según la ley de Moisés, que decía: no segarás completamente tus campos, para que el pobre y el extranjero espigue. Levítico 19:9. Y ahí, en ese acto aparentemente pequeño, estaba el corazón del reino de Dios, la justicia que da lugar al débil. Pero lo que nadie vio, excepto los ojos del Altísimo, fue que Ruth no entró a cualquier campo. Entró al campo de Booz, un hombre rico, de la familia de Elimelec, un pariente cercano, un Goel, un redentor. Y cuando Booz llegó del pueblo y vio a aquella mujer trabajando entre las espigas, le preguntó al encargado: ¿quién es esa joven? Y el siervo respondió: es la moabita que volvió con Naomi, y ha pedido espigar entre las gavillas. Entonces Booz la llamó y le dijo: escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí, con mis jóvenes, y cuando tengas sed, ve a las tinajas y bebe del agua que sacan mis siervos. Y le ordenó a sus trabajadores: dejad caer espigas a propósito para ella, y no la regañéis. ¿Ves lo que estaba sucediendo? No era solo bondad, era providencia, era gracia activa, era Dios diciendo: no solo permití que regresaran, estoy preparando todo para levantarlas. Porque Booz no solo la protegió, la honró, y cuando ella se postró ante él, asombrada, él le dijo: he oído todo lo que has hecho por tu suegra, y que viniste a un pueblo que no conocías, para refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Y en ese momento, el cielo se inclinó sobre aquel campo, porque Ruth, la extranjera, había encontrado refugio, no en un templo, sino en un campo, no por mérito, sino por gracia. Y mientras ella recogía espigas, Dios recogía su dolor. Mientras ella llenaba su delantal de trigo, Dios llenaba su destino de gloria. Porque en ese campo, Naomi dejó de ser Mara, no con un grito, sino con un susurro de esperanza, porque vio que su nuera no solo sobrevivía, sino que era protegida, honrada, vista, y entendió algo que muchos tardan años en aprender. La restauración no siempre viene con truenos, a veces viene con un campo, con un hombre justo, con un puñado de trigo, porque Dios no necesita palacios para obrar, solo necesita un corazón humilde. Y allí, en medio del polvo, entre viudas y extranjeros, Dios estaba levantando un trono, no de oro, sino de lealtad. Y el trigo, dorado bajo el sol, ya no era solo alimento, era promesa, era futuro, era el comienzo de algo que ni Booz, ni Ruth, ni Naomi podían imaginar. Porque en ese campo, el Redentor había dado el primer paso, hacia un nacimiento, hacia un rey, hacia un Mesías, y el mejor momento aún no había llegado. Parte 4. La iniciativa de Naomi y el acto de fe de Ruth en la era de trillar simbolizan la entrega audaz al Redentor, cuando el pueblo de Dios toma su lugar en el plan de salvación. Hay momentos en los que Dios no te habla con voz, sino con silencio. Y en ese silencio, te pregunta: ¿confías lo suficiente como para dar el paso que no entiendes? Así lo dijo el anciano, con los ojos fijos en la era de trillar, donde años atrás el viento había levantado el polvo del trigo y el destino de una nación había cambiado con un solo gesto. Porque después de semanas de provisión, después de ver a Ruth protegida por Booz, después de ver cómo el Señor abría puertas donde no había esperanza, Naomi sintió algo en su espíritu. No era suficiente con sobrevivir. Era tiempo de ser redimida. Y en medio de la noche, mientras el aroma del trigo tostado flotaba en el aire, le dijo a Ruth: mi hija, ¿no te buscaré descanso, para que te vaya bien? Booz, cuyas jóvenes estás hoy, es pariente nuestro. Esta noche, él va a trillar la cebada en la era. Lávate, úngete, vístete bien, y baja a la era. Pero no te descubras hasta que él haya terminado de comer y beber. Y cuando se acueste, observa el lugar donde duerme. Entonces, ve, descúbrele los pies, y acuéstate allí. Y él te dirá lo que debes hacer. ¿Puedes imaginar el silencio que siguió? Ruth, una mujer extranjera, viuda, sin derechos legales, a punto de acercarse de noche a un hombre poderoso, y hacer algo que, mal interpretado, podría arruinarla para siempre. Pero no fue un acto de seducción. Fue un acto de fe ritual. Una costumbre antigua,
casi olvidada, que apelaba al Goel, al Redentor, para que cumpliera su deber, redimir la tierra y levantar descendencia al nombre del muerto. Y Ruth, sin dudar, respondió: haré todo lo que me digas. Y así fue. Se lavó, se ungió, se vistió con dignidad, no con provocación, y bajó a la era, donde el trigo se amontonaba como promesas sin cumplir. Y esperó, hasta que Booz comió, bebió, y su corazón se alegró, hasta que se acostó al borde del montón de granos. Y entonces, ella se acercó, descubrió sus pies, y se acostó allí, en silencio, en humildad, en fe. Y a medianoche, Booz se despertó, se estremeció, y allí, a sus pies, estaba una mujer, no una intrusa, no una amenaza, sino una petición viva. ¿Quién eres?, preguntó, y ella respondió, con voz firme pero suave: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres el pariente redentor. ¿Sabes lo que hizo esa frase? No solo lo despertó del sueño, lo despertó del comodismo, porque Booz ya había mostrado bondad, ya había protegido a Ruth, ya había cumplido con la ley, pero aún no había cumplido con el pacto del Redentor. Y en ese momento, Dios usó a una mujer extranjera para recordarle a un hombre justo su destino sagrado. Y Booz, conmovido, respondió: bendita seas tú delante del Señor, hija mía. Tu última lealtad es mayor que la primera, porque no has ido tras jóvenes, pobres o ricos, sino que has confiado en mí, aunque soy mayor. Y juró: sí, yo soy redentor, pero hay otro más cercano que yo. Pero si él no quiere redimirte, yo lo haré, como el Señor vive. Y al amanecer, antes de que nadie los viera, la envió con 6 medidas de cebada. No vuelvas a tu suegra con las manos vacías. ¿Ves el simbolismo? No fue solo trigo, fue anticipo de promesa, fue señal de pacto, fue como si Dios dijera: lo que sembraste en humildad, ahora lo cosecharás en honor. Porque en esa noche, Ruth no solo se acercó a un hombre, se acercó al plan de redención de Dios, y con un acto de obediencia audaz, abrió la puerta que llevaría a un niño, a un rey, a un salvador. Y Naomi, al ver las 6 medidas, entendió: este hombre no descansará hasta que el asunto se resuelva hoy. Porque en ese momento, no era solo una viuda buscando un marido para su nuera, era una intercesora del linaje mesiánico. Y Ruth, una profetisa sin palabras, que actuó en fe cuando nadie más lo hizo. Y así, en la era de trillar, el trigo fue separado de la paja, y el plan de Dios fue separado del miedo humano. Porque a veces, Dios no te pide entender, te pide acostarte a los pies del Redentor, y esperar, y confiar, y decir: tú eres mi Goel, tú eres mi esperanza, cúbreme con tu manto. Y cuando lo haces, el cielo se mueve. Parte 5. El nacimiento de Obed simboliza la resurrección de lo muerto y el cumplimiento del propósito eterno de Dios: que los quebrantados sean levantados, los extranjeros sean adoptados, y el linaje de Cristo nazca de la lealtad más inesperada. Dios no restaura lo que fue, resucita lo que parecía perdido. Eso lo aprendí viendo a Naomi aquella mañana, sentada junto a la puerta de Belén, con un niño en sus brazos. No era su hijo, era su nieto, pero ella lo sostenía como si fuera el hijo de sus entrañas. Y las mujeres del pueblo, rodeándola, decían: Naomi tiene hijo. Y le pusieron por nombre Obed, el que sirve. Y en ese momento, su nombre dejó de ser Mara. No con un decreto, no con un grito, sino con un suspiro de paz. Porque el Señor ya no testificaba contra ella. Ahora, testificaba a su favor. Porque Obed no era solo un niño. Era un milagro viviente. Una señal de que Dios resucita lo que el mundo entierra. Un vástago de esperanza nacido de viudez, de exilio, de hambre, de muerte. Y lo hizo, a través de una mujer extranjera. Sí, una moabita. Una descendiente de Lot, de incesto, de un pueblo que nunca entró en la promesa. Y sin embargo, ella fue la que dio a luz al que engendraría a David. Porque Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David. Y David fue el rey ungido, el hombre conforme al corazón de Dios. Y de la línea de David nacería el Mesías. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que el linaje de Cristo, el Salvador del mundo, lleva en sus venas sangre de una extranjera que eligió a un pueblo que no era el suyo, que prefirió el dolor con Dios a la comodidad sin él, que se acostó a los pies de un Redentor y cambió la historia. Este no es un final, es un principio, porque en el nacimiento de Obed, Dios estaba diciendo al mundo:
No miro tu origen, miro tu corazón. No miro tu pasado, miro tu lealtad. No miro tu sangre, miro tu fe. Y así, la que fue rechazada por nacer en Moab, fue elevada al lugar más alto. Madre del Rey, abuela del Mesías. Y mientras el pueblo cantaba, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Yo entendí que el Goel no era solo Booz. Era un tipo, una sombra, de aquel que vendría a redimir no solo tierras, sino almas, no solo viudas, sino pecadores, no solo un linaje, sino todo el mundo, porque Jesús, el Goel eterno, también se acercó en humildad, también se acostó en la tierra, también redimió lo que no tenía derecho a ser redimido, y nació de una mujer que llevaba en su historia el nombre de Ruth. Sí, en la genealogía de Mateo 1:5, está escrita esta frase que nadie olvida. Salomón engendró a Booz de Ruth, una moabita, una extranjera, una mujer que no debía estar allí, pero que cambia todo. Y en eso, Dios revela su corazón. Él no necesita lo perfecto, necesita lo fiel, no necesita lo puro por nacimiento, sino lo santo por elección. Porque si Ruth no hubiera dicho, tu Dios será mi Dios, David no habría nacido. Si no hubiera ido al campo, Booz no la habría visto. Si no se hubiera acostado a sus pies, el pacto no se habría cumplido. Y si Obed no hubiera nacido, el trono de David no existiría. Y sin David, no habría promesa de Mesías. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que el linaje de Cristo, el Salvador del mundo, lleva en sus venas sangre de una extranjera que eligió a un pueblo que no era el suyo, que prefirió el dolor con Dios a la comodidad sin él, que se acostó a los pies de un Redentor y cambió la historia. Este no es un final, es un principio, porque en el nacimiento de Obed, Dios estaba diciendo al mundo, no miro tu origen, miro tu corazón, no miro tu pasado, miro tu lealtad, no miro tu sangre, miro tu fe. Y así, la que fue rechazada por nacer en Moab, fue elevada al lugar más alto, madre del Rey, abuela del Mesías. Y mientras el pueblo cantaba, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Yo entendí que el Goel no era solo Booz, era un tipo, una sombra, de aquel que vendría a redimir no solo tierras, sino almas, no solo viudas, sino pecadores, no solo un linaje, sino todo el mundo, porque Jesús, el Goel eterno, también se acercó en humildad, también se acostó en la tierra, también redimió lo que no tenía derecho a ser redimido, y nació de una mujer que llevaba en su historia el nombre de Ruth. Sí, en la genealogía de Mateo 1:5, está escrita esta frase que nadie olvida. Salomón engendró a Booz de Ruth, una moabita, una extranjera, una mujer que no debía estar allí, pero que cambia todo. Y en eso, Dios revela su corazón. Él no necesita lo perfecto, necesita lo fiel, no necesita lo puro por nacimiento, sino lo santo por elección. Porque si Ruth no hubiera dicho, tu Dios será mi Dios, David no habría nacido. Si no hubiera ido al campo, Booz no la habría visto. Si no se hubiera acostado a sus pies, el pacto no se habría cumplido. Y si Obed no hubiera nacido, el trono de David no existiría. Y sin David, no habría promesa de Mesías. Así que cada vez que leo la historia de Ruth, no veo solo a una mujer leal, veo a una profecía viviente. Veo a la iglesia, extranjera, redimida, adoptada. Veo a cada uno de nosotros, llamados desde la oscuridad, para llevar el nombre de un Redentor. Y veo a Dios, tejiendo su plan eterno, con los hilos más inesperados. Una viuda, una extranjera, un campo, una era de trillar, un niño en brazos de una abuela que creía que todo había terminado. Y en ese momento, todo apenas comenzaba, porque el legado de Ruth no es solo historia, es vivo, es actual, es tuyo. Porque si tú, en medio de tu incertidumbre, eliges seguir, si en medio del hambre eliges confiar, si en medio del exilio eliges regresar, si en medio de la noche te acuestas a los pies del Redentor, entonces, también tú eres parte de ese linaje. También tú llevas en tu alma el espíritu de Ruth. Y también tú puedes cambiar la historia. Y así, en la casa del pan, nació el pan del mundo. No en un palacio, no en un templo, sino en el corazón de una mujer que amó con fidelidad, y en la voluntad de un Dios que nunca abandona a los quebrantados. El exilio nos muestra que huir de Dios por soluciones humanas nos aleja de nuestro propósito.
La decisión revela que la verdadera conversión nace del corazón, no de la tradición. El regreso demuestra que la humildad abre las puertas de la gracia. La entrega enseña que la fe audaz activa el plan de redención. La restauración confirma que Dios resucita lo muerto y cumple su propósito eterno. Hoy, cuando veo el trigo moverse en el campo, pienso en Ruth. Cuando veo a una viuda orar, pienso en Naomi. Cuando veo a un redentor abrir sus brazos, pienso en Booz y en aquel que vino después. Porque en tiempos de incertidumbre, la lealtad no es solo un gesto, es una revolución. Y el legado de Ruth sigue vivo, en cada corazón que elige a Dios, aunque todo lo demás se derrumbe. Gracias por quedarte hasta el final. No fue solo un vídeo, fue un encuentro, un viaje al corazón de una historia que, aunque tiene miles de años, habla directamente a tu vida hoy. Si estás viendo esto, tal vez estés pasando por tu propio exilio. Tal vez sientas que has perdido todo, que tu nombre está vacío, que tu futuro está lejos. Pero hoy, Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Ruth. No temas, yo ya estoy trabajando. Aunque no lo veas, estoy guiando tus pasos. Aunque no lo sientas, estoy restaurando tu nombre. Porque si una mujer extranjera, viuda y pobre, pudo convertirse en ancestro del Mesías, ¿quién dice que tú no eres parte del mismo plan? Hoy, no solo viste una historia bíblica, tuviste un reflejo de tu propia redención. Así que, de corazón, gracias por permitir que esta palabra toque tu alma. Si este video te bendujo, por favor, dale like, suscríbete para más historias profundas, y comparte con alguien que necesite esperanza, porque quizás, sin saberlo, tú también estás escribiendo un legado de lealtad. En tiempos de incertidumbre, que el Señor te guarde, te levante, y te use para cambiar la historia. Hasta la próxima.